Qué gusto estar nuevamente con ustedes. La última vez estábamos sin pandemia, la última vez que vine, así que imagínense cuánto rato ha pasado. Sí, gracias al Señor por esta linda oportunidad que me dan de compartir la palabra con ustedes. Quiero ordenar mis papeles aquí encima, así ya estaré más tranquilo en la exposición. Desde hace varias semanas están ustedes en una serie que se llama Volver a los Principios, si no estoy mal. Y semana a semana han estado tratando distintos temas que son básicos de la vida cristiana. Son ese tipo de cosas que uno debe volver una y otra vez a recordar para estar firmes en lo que cree y vivir de acuerdo a esa convicción. Y uno de esos temas es el que nos toca hoy, el de la gracia. Y es un lindo tema, como podemos recordar en los cantos de esta mañana. Es un principio tremendamente importante de las Escrituras. Ahora, para ponernos en sintonía, estuve buscando distintas definiciones de gracia. ¿Qué es la gracia y en particular qué es la gracia de Dios? Y encontré en un diccionario, me gustó cómo el autor lo explica, lo expone. Gilbert Bilezikian, él escribe la entrada en el diccionario Baker de Enciclopedia de la Biblia y escribe lo siguiente, leo. Dice, la gracia es la dimensión de la actividad divina que permite a Dios afrontar la indiferencia y la rebelión humanas con una capacidad inagotable de perdonar y bendecir. Dios expresa su gracia en acción. Miren qué lindo, vuelvo a leer. La gracia es la dimensión de la actividad divina que permite a Dios afrontar la indiferencia y la rebeldía humanas con una capacidad inagotable de perdonar y bendecir. Dios expresa su gracia en acción. Tremendo, porque normalmente uno dice gracia, ese es el favor inmerecido de Dios. Pero puesto como se los acabo de leer, cobra otro sentido, ¿no? La gracia de Dios no es en el aire, no es suelta. La gracia de Dios es esa acción manifiesta de Dios en medio de nuestra oposición, en medio de nuestra testarudez, en medio de nuestra indiferencia. Ahora, esta manifestación de la gracia divina ha estado con la humanidad desde los días de Adán. No se ha manifestado puntualmente y eventualmente, sino desde siempre. Y como veremos en un rato, seguirá mostrándose incluso por la eternidad. Dios manifiesta su favor, aún a pesar de nosotros mismos, como lo atestigua una y otra vez el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán las historias de los jueces. En las historias de los jueces se nos cuenta que Israel se olvidó rápido de Dios y comenzó a adorar a los dioses locales. Entonces lo que Dios hacía era entregarlos en el poder de alguno de esos pueblos y entonces se empezaban a sentir afligidos y clamaban a Dios. Y Dios levantaba un juez o una jueza, ¿cierto?, para librarlos. Y durante el tiempo del juez o la jueza, pues ellos se mantenían bien con Dios, pero muerto el juez o la jueza, volvían de nuevo a las mismas andanzas. Y una y otra vez, por unos 200 años, Dios fue manifestando una y otra vez su gracia, aún en medio de esa testarudez de la gente. También podemos ver en numerosos salmos el mismo concepto. El salmista está experimentando una situación y Dios acude
en ayuda, en salvación, en liberación del salmista, aun cuando el salmista ha pecado, como algunos salmos dan cuenta, ¿cierto? Dios obrando en medio de, como dice aquí, la indiferencia y la rebelión humanas. Otro quizá de los emblemáticos gestos de gracia de Dios es la vuelta del destierro. Israel una y otra vez había pecado, ¿recuerdan? Y Dios pues destruyó a Israel del norte, luego Judá y sus alrededores siguió en esa misma actitud y finalmente fueron desterrados. Pero en los años del rey Darío de Persia, Dios levanta de nuevo su pueblo y lo trae de vuelta a Sión. Ese es un acto de pura gracia. No porque la gente en Babilonia o en Persia ya estaba arrepentida y se volvían a Dios permanentemente. No, no es así. Aún en medio de esa testarudez, Dios es fiel, muestra su gracia y ellos vuelven. De hecho, los últimos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías, dan cuenta de esa testarudez. ¿Sí? Dad los diezmos al alfolí. ¿Recuerdan esos pasajes de esos textos, de esos libros? Dan cuenta que el Israel que volvió del destierro seguía igual testarudo. Pero Dios en medio de eso muestra su gracia. En el Nuevo Testamento encontramos el concepto de la gracia de Dios por todos lados, expresamente. De hecho, si ustedes recuerdan, la mayoría de las epístolas, recuerdan que después del saludo, dice Pablo, apóstol o Pedro a los que están en la dispersión, después terminan con gracia y paz de Dios. ¿Sí? La gracia es un vehículo importante en el diario vivir de los cristianos. El vocabulario de gracia está ahí por todos lados. Y quizás podemos ver a Dios involucrado activamente en nuestra realidad y siempre su móvil es la gracia. Eso es lo que sobresale por todos lados en el Nuevo Testamento también. Y quizás el mayor ejemplo de eso sea la gracia que Dios mostró por y a través de Jesús mismo. Pero quisiera que reflexionásemos en un pasaje tremendamente conocido por todos, de hecho Ricardo lo leyó hace un rato, que ilustra bien esta gracia de Dios mostrada hacia nosotros. Ahora, en la reflexión rápido nos daremos cuenta que no nos queda otra alternativa siempre que meditamos en la gracia de Dios. No nos queda otra alternativa que ser agradecidos por esa gracia. Nuestra gratitud se debe reflejar definitivamente en cómo vivimos. Esa es una constante en las exhortaciones del Nuevo Testamento y no será la excepción de este pasaje que miraremos ahora. Pero entremos al texto. Miremos Efesios 2, 1 al 10. Ahora, en lo que lo buscan, recuerdan ustedes que el apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que él ama mucho. Los primeros 3 capítulos muestran cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para alabanza de su gloria. Que de los 2 pueblos, tanto judíos como gentiles, construye un nuevo pueblo en el cumplimiento de los tiempos. El primer capítulo exalta esa obra de Dios, esa obra trinitaria en pro de la salvación de los seres humanos. El capítulo 2, que es el que vamos a ver ahora, presenta en los primeros versículos una larga oración, del versículo 1 al 10, es una sola oración gramatical, imagínense. Hay una más larga que esta, del capítulo 1, versículo 3 al 14. Son esas oraciones kilométricas que hoy no se toleran en español, pero el apóstol Pablo se da el lujo de escribir una oración gigantesca. Y en esta sección, él resume el obrar de Dios, que ilustra de principio a fin su gracia mostrada en concreto. ¿Sí? No como un concepto abstracto, sino en concreto en la vida de cada uno de nosotros. Así que veamos estos versículos por pedazos.
Los primeros 3 versículos, lo que encuentro rápidamente es dónde estábamos, cuál es el punto de partida de ese movimiento de expresión de la gracia de Dios. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y luego voy a estar volviendo al texto en Biblia de las Américas, pero es bueno oír distintas versiones para disfrutar de esta riqueza del pasaje. Dice así, versículos 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Qué tremendo pasaje de radiografía, ¿cierto? Perdón. Aquí en esta radiografía bien nos describe a todos los seres humanos, tanto los gentiles, dice, Él os dio vida a vosotros. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros. Si retrocediésemos un poquito al capítulo 1, veríamos, por ejemplo, en versículo 11, o más bien versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Se refiere a Pablo y los que están con él, probablemente los judíos. Por el versículo 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados. Así que Pablo está haciendo un contraste entre nosotros y vosotros. Vosotros en el texto aquí se refiere a la iglesia de Éfeso, gentiles, griegos todos, y nosotros, que serían los judíos. Pero vean, tanto vosotros como nosotros estaban en la misma situación. En el versículo 1, el capítulo 2 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 3 dice, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Así que todas las personas, todos los seres humanos, estábamos en esta misma situación. El diablo nos tenía cautivos y tristemente las personas que están sin Cristo aún siguen en esa situación. Y todas las personas, independiente de raza, género o edad, estaban en esa misma situación. Yo recuerdo haber expresado mi decisión para creer en Cristo Jesús como mi Salvador un 30 de septiembre de 1975. Tenía 7 años, así que hagan la cuenta qué edad tengo, ¿sí? Pero mi situación antes de creer en Jesús era la misma descrita aquí. No se trata solo de una situación puntual, es más bien un estilo de vida, una expresión cotidiana de una desvinculación de Dios y por el contrario de seguir las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras pasiones influidos por Satanás. Eso es lo que el texto nos dice de la situación en la que estábamos. Así que nadie puede alegar y decir, no, yo no. Yo era una persona 100 puntos, ¿sí? Nunca mis padres se quejaron de mí en lo absoluto de nada. Yo era bien portado. En el colegio todo el mundo se ponía a mis pies de tan asombroso que era mi manera de comportarme. No, eso no es cierto, ¿cierto? Podemos recordar nuestra vida y podemos concluir en lo mismo. No podemos decir, yo sí merecía salvación. Pablo nos dice que todos estábamos en la misma situación.
Y esta manera de vivir es la que sigue siendo objeto del enojo de Dios o la ira de Dios, como dice esta otra versión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El enojo de Dios no es una emoción exactamente, no es que Dios esté con el ceño fruncido y con el hígado actuando, para nada, ¿sí? El enojo, la ira de Dios es más bien una decisión. Dios es justo y Dios justo condena al pecador por la eternidad. Eso es el enojo de Dios. Pero en nuestro caso algo cambió. La misericordia de Dios nos alcanzó y nos movió de su enojo a la expresión de su gracia. Y eso es lo que vemos en los versículos 4 al 7. La gracia de Dios llegó a nosotros. Vean el versículo 5 al 7. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre paréntesis dice, solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Vean qué tremendo el énfasis del texto. Dios es descrito como rico en misericordia y amor. Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Ahora es un contraste con cómo éramos, en dónde estábamos y cómo es Dios. ¿Ven el contraste? Es impresionante. Ese carácter de Dios es el que nos miró y quiso expresar tanto su misericordia como su amor al darnos vida pese a nuestros pecados. Eso no lo merecíamos, ya nos queda claro. Dios tomó la iniciativa no porque hubiésemos hecho algo digno de que Él mostrara estos atributos suyos. Dios nos dio vida. ¿Y cómo lo hizo? Dice aquí en la resurrección del Hijo. Pero es la obra completa en torno a Jesús, el Mesías. Y al describir esta acción, Pablo hace un paréntesis. Nuestras Biblias tienen el paréntesis ahí explícito. Por gracia habéis sido salvados. Es para que no se nos olvide, ¿sí? Por gracia habéis sido salvados. Así que la obra de darnos vida por medio de la resurrección de Jesús equivale a por gracia habéis sido salvos. Así que la gracia de Dios mostrada en nuestra vida lo ha hecho Dios a través de la obra del Hijo. Y lo hace no solo en la cruz. ¿Se fijan que aquí no se menciona la cruz? Se menciona la resurrección del Hijo. El Hijo que murió en la cruz, al tercer día resucitó. Y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y es el Señor Jesús la muestra concreta de la gracia de Dios. Por eso en el versículo 7 puede decir, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos tan unidos a Jesús que donde Él está, nosotros estamos, pues Él nos representa. Por eso es que dice que estamos con Cristo sentados a la diestra de Dios. Así que nosotros seguimos junto a Él en esos espacios de reinado que Él tiene. Que esté sentado a la diestra de Dios quiere decir que Él reina y tiene la misma autoridad que Dios Padre. Por eso, entre paréntesis, en Colosenses nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Además, esta gracia no solo se mostró en el evento de la resurrección y luego en el acto presente del reinado del Hijo, sino que además servirá por todas las edades. Vean qué lindo el versículo 8.
el versículo 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y como dice la traducción que yo les leía, dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es que no solo Dios mira hacia el pasado y ve a Jesús resucitando, no solo ve a Jesús y su gracia mostrada para con nosotros en el presente, pues Cristo está gobernando en este momento, sino que Dios mira hacia el futuro y ve por la eternidad y Él dice, miren mi acto de gracia, vean la iglesia, vean cómo los creyentes han sido perdonados, cómo mi gracia se ha mostrado cada día en las cosas cotidianas que ellos vivían. Por eso puede decir aquí las riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué magnífica obra, ¿no? Su gracia se manifestó en la vida y obra de nuestro Señor, se concretó en nuestras vidas cuando vinimos a Jesús, sigue mostrándose cada día, pues Jesús está reinando y seguirá mostrándose hasta la eternidad. Aún en medio de la pandemia, podemos dar cuenta de la gracia de Dios mostrada en su amor y provisión, en la salud y enfermedad, en su consuelo y fortaleza. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti en esta semana que recién pasó? En lo que va del año. Es un buen punto para reflexionar, ¿cierto? ¿Ha mostrado Dios su gracia contigo en este tiempo? Aprovechemos unos segundos ahora para orar en este instante y decirle gracias, Señor, por tu gracia mostrada en estos asuntos. Así que, ¿dónde está? Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu gracia mostrada en mi favor, mostrada en favor de mi familia, en esto o en aquello. Dígaselo al Señor en oración. Como dice el canto, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Es por su gracia y por su amor. Pero no hemos terminado, nos faltan unos versículos. Así que los invito de nuevo a seguir el texto y ver. Primero nos muestra dónde estábamos, luego cómo Dios muestra su gracia. Y ahora en los versículos 8 al 10 nos muestra que esa gracia de Dios nos lleva a la acción agradecida. ¿Sí? Vean, el apóstol vuelve al concepto de gracia, pero lo extrapola hacia lo que debiéramos hacer como reacción. Y vuelvo al texto de Nueva Traducción Viviente y dice ahí, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El apóstol insiste, ¿no?, entonces en que Dios nos salvó por su gracia por medio de la fe. Clave, Dios nos salvó por su gracia por medio de la fe. Nosotros creímos el anuncio de la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Y Pablo aclara que eso no nos representó ningún mérito nuestro, sino que fue un regalo de Dios. Y eso es bueno recordarlo siempre.
Es bueno recordarlo siempre. Somos salvos por su gracia. Somos salvos no por las cosas que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios ha hecho. Su gracia se muestra en particular en un punto de la vida, cuando decidimos creer en Jesús, ¿no? Y de ahí en adelante permanentemente se manifiesta en nosotros, como lo acabamos de ver. Si no podemos jactarnos, como dice aquí el texto, por la gracia que hemos recibido, ¿qué haremos? Pues mostramos gratitud, y ahí está la clave. Es lo menos que podemos hacer. Dios nos hizo. Él nos mostró su amor. Más encima preparó un camino por el cual debemos transitar. Es el camino de la gratitud. En gratitud actuaremos día a día en obediencia a su nombre. Pablo dedicará los últimos 3 capítulos de la carta para ilustrar cómo es ese camino que Dios preparó de antemano, como dice aquí, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Queremos sacar una lista de cuáles obras? Pues empecemos a enumerarlas. Desde el capítulo 4 de Efesios vamos a empezar a hacer una lista enorme, ¿sí? De qué significa caminar este camino de la gratitud a Dios. Y eso es muy concreto, no es un pensamiento abstracto. Y aquí está el quid del asunto. Debemos volver a los principios. En este caso debemos volver a recordar qué significa la gracia de Dios, concretamente en nuestras vidas. ¿Qué acciones tomaré? Ahora, lo peor que puede pasar cuando uno actúa con gracia hacia otra persona es que esa persona no sea agradecida por el favor hecho, ¿cierto? Nos entristece cuando nos pasa situaciones de esas. Uno se levantó de madrugada, 2, 3 de la mañana, fue al aeropuerto, el avión se atrasó, estuve ahí parado 2, 3 horas hasta que salió mi vecino, mi amigo, mi primo, mi tío, mi sobrino, cualquier persona, usted ponga el nombre, y la persona sale, hola, gracias, se sube al carro, uno llega y después la persona como que no se acuerda ni quién soy, ¿sí? Uno siente un poco incómodo, ¿sí? Por lo menos me debió haber dado gracias. Decir, mira, sé que no has dormido, gracias por ese esfuerzo que hiciste, qué sé yo. Uno se siente incómodo. Y eso es un mero acto pequeño, casi como una obligación familiar a veces, ¿no? Pero la gracia de Dios es mucho más que eso, ¿cierto? Así que imagínense la emoción de Dios. Por eso quizá en Efesios 4 más adelante va a decir, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Sí? Es que cuando actuamos sin la gracia, conscientes de ella, actuamos sin la gratitud que merece Dios, Dios se entristece. Dios se entristece. Así que nuestro desafío hoy es que vivamos en gratitud por la gracia que nos da. Seamos agradecidos por la gracia. Esa gratitud sin duda se muestra en nuestro caminar. Y ahora pregunto, ¿estás dispuesto a mostrar tu gratitud? Hace un rato cantábamos, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador. Como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y aquí está el desafío, mostremos gratitud por la gracia que Dios nos da. Oramos.
¿Qué podemos decir, Padre, ante este ejemplo tan concreto de tu gracia para con nosotros? El apóstol nos ha recordado en esos 3 primeros versículos la situación en la que estábamos antes de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Los siguientes versículos nos mostraron tu gracia y tu amor, tu misericordia, Señor, tan grande por nosotros. Que aún siendo pecadores, tú nos diste vida, nos salvaste en la resurrección de nuestro Señor. Y en estos últimos versículos, Señor, nos recuerdas que debemos movernos a la gratitud, que nuestro actuar diario debe ser acorde a esa gracia que nos has dado, Señor. No porque nosotros la mereciéramos, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino simplemente por tu amor. Gracias, Padre, por darnos de tu gracia constantemente. Gracias, Señor, porque podemos vivirla en concreto día a día y por eso te agradecemos. Que tu Espíritu nos fortalezca y nos ayude, Señor, a mostrar en concreto, en obediencia, esa gratitud que tenemos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.